Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy: desayuno precompetición, estudio en ciclistas entrenados. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. La recomendación, entre comillas, oficial que hemos escuchado por activa y por pasiva es tomar entre 1 y 4 gramos por kilo de peso corporal de carbohidratos 3 horas antes de carrera y en un desayuno que no contenga ni fibra ni grasa, para dejar los depósitos de glucógeno rellenos a tope. Como digo, y con las comillas, esta es la recomendación oficial, que en realidad, si rascas un poco, pues sale de aquella publicación que firmaba en primer lugar Louise Burke para la World Athletics, o de las también publicaciones divulgativas que ha podido hacer Asker Joikendrup. Cualquiera de estos dos nutricionistas es de donde sale esto, que ya hemos explicado más de una vez que todo el mundo repite como papagayos, no se sabe de dónde ha salido, pero ha salido de estas dos fuentes que, bueno, por supuesto se basan en también los estudios que han hecho. O sea, esas dos publicaciones de consenso pues se nutren de estudios concretos, estudios individuales que esta gente pues ha ido haciendo a lo largo de décadas y incluso ya desde los años 90 del siglo pasado. Bueno, entonces la recomendación oficial sería entre 1 y 4 gramos por kilo de peso corporal de carbohidratos en el desayuno, o sea, un desayuno muy rico en carbohidratos, eso unas 3 horas antes de la competición para permitir la digestión de eso que te has metido, y que eso que te has metido no contenga ni grasa ni fibra. ¿Por qué? Porque esto retrasa el vaciado gástrico / absorción intestinal. No sé muy bien cuál de las dos cosas influye en cuál de las dos fases, pero en definitiva que asimiles lo que te has metido pues va a ser más lento si eso que te has metido contiene grasa y o fibra. Y eso, se asume que se han ido vaciando los depósitos de glucógeno muscular hepático, o sea, hígado y cuádriceps. Bueno, para nosotros lo que más nos interesa, este cuádriceps hígado pues se ha ido vaciando, pese a que en los días previos hemos ido haciendo esa famosa carga de hidratos, y entonces gracias a este desayuno pues logramos devolverlo a su 100% y así salir con el combustible a tope en carrera. Bueno, esto es, ya digo, lo oficial, el estándar, lo que se ha dado por sentado, lo que se ha asumido, lo que se ha divulgado y ha adoptado ciegamente toda la comunidad Endurance. Bueno, pues hay un estudio de 2025 en el que se ve que no. Ya lo digo, ya sabéis que no me gusta hacer hype porque sí. Pues en un estudio se ve que esto no es así. Vamos, que no se rellenan más los depósitos después de ese desayuno, que ya estaban llenos el día anterior y no necesitamos añadir nada. Por supuesto, es un estudio, luego veremos los detalles, es un estudio en unas personas concretas, en unas condiciones concretas, con unos métodos concretos que ahora vamos a ir repasando. Entonces, con todas las precauciones, ¿qué es lo que podemos deducir de este estudio? Pues no que desechemos por siempre el desayuno bajo cualquier circunstancia, sino que quizá nos ayuda a matizar la importancia del desayuno. O sea, no es una cuestión de blanco o negro, pero que quizá no es tan crucial. O sea, al final esta va a ser la conclusión, al menos que yo extraigo de este estudio, que solo es uno, con unas personas concretas, en unas condiciones concretas, pero de este estudio yo extraigo esta conclusión o esta implicación, que quizá no es tan determinante el desayuno, y eso nos libera. O sea, no habría que obsesionarse tanto con hacer esto, con esas pautas tan concretas y que tan incómodo nos puede resultar, porque si debemos guardar esas 3 horas de digestión, pues quizá implica levantarte a las 4 de la mañana en un hotel para incluso después volverte a dormir. O hay gente a la que le resulta incómodo desayunar, no por la logística del desayuno, sino porque después se siente pesado, se siente lleno cuando está bajo el arco de salida. Entonces, si aceptáramos
ya digo que no es blanco o negro, pero que quizá no es tan decisivo el hecho de desayunar o no, y que el desayuno deba ser en las cantidades y en las proporciones y no sé qué, si no fuera tan crucial, pues nos liberamos tanto de tener que levantarnos a medianoche para supuestamente terminar de rellenar depósitos y nos ahorraríamos también el sentir esa hinchazón o esa pesadez en el arco de salida que deberíamos estar pensando únicamente en salir como un misil en carrera para rendir, tal como nos hemos propuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Pues explicar, va a tomar cosa de 5 minutos, no creo que mucho más, el estudio y otros 5 minutos en reflexionar sobre qué puede implicar esto. Que en realidad ya he ido introduciendo las ideas que, bueno, enseguida vamos a desarrollar un poco más, no mucho más. Episodio breve y que nos va, sobre la base de los datos, permitir pensar eso. Si quizá no habremos magnificado o sobredimensionado la importancia supuestamente crucial del desayuno. Venga, vamos al lío y bueno, como siempre dejaré link al estudio en las notas del episodio para que lo miréis por arriba, por abajo, izquierda o derecha, como estiméis oportuno. Estudio de 2025, recién publicado conforme grabo esto. No sé cuándo lo escucharás, ni siquiera sé cuándo saldrá publicado. Bueno, 12 ciclistas entrenados, son chicos jóvenes y son solo chicos de en promedio 25 años de edad, pero atención, 67 mililitros kilo minuto de VO2 max en promedio, o sea, por eso se puede decir que están entrenados. Y fijaos también, al final de la prueba incremental, su potencia máxima fue 5.8 vatios kilo, que no está mal. O sea, entiendo que eso sería la potencia aeróbica máxima, PAM, o sea, la potencia asociada al consumo máximo de oxígeno. Al final de una prueba incremental en rampa, pues dieron eso, que no está nada mal. Ya sabemos que los ciclistas del Tour dan 6,7 vatios kilo y eso encima de FTP, o sea que al final de una prueba incremental darían bastante más. Pero bueno, que no está nada mal. O miremoslo por el otro lado, 67 mililitros kilo minuto. Entrenados, en definitiva. Vale, pues acuden al laboratorio habiendo cargado carbohidratos el día anterior, que luego damos los detalles, acuden al laboratorio ¿para qué? Para desayunar, que ahora damos los detalles del desayuno, y durante 3 horas someterse a distintas pruebas para ver el efecto de ese desayuno que se han metido. Vale, ¿qué habían hecho el día anterior? Pues los días previos habían seguido su dieta normal, pero sí que el último día previo al estudio, sí que ahí se había controlado que metieran en torno a 10 gramos por kilo de peso corporal de carbohidratos. O sea, es una cantidad muy grande. O sea, esos son cuencos y cuencos de arroz. 10 gramos por kilo de peso corporal de carbohidratos habían metido el día anterior. Y también el día anterior y 2 días anteriores al estudio no habían hecho ejercicio. O sea, de manera que llegaban rellenitos. Digo de glucógeno. Vale, y acuden al laboratorio y se toman un desayuno de pan blanco con mermelada y zumos de frutas. En total, 3 gramos por kilo de peso corporal de carbohidratos. Recordemos que las recomendaciones eran entre 1 y 4, o sea que lo cumplen. Y durante 3 horas se van a ir haciendo análisis de sangre y al inicio de las 3 horas, al final de las 3 horas, se hacen resonancias magnéticas para ver concentración y contenido de glucógeno en cuádriceps y en hígado. Se va tomando muestras de sangre puntualmente, a los 15 minutos, a los 30 minutos, o bueno, a intervalos regulares, ahora no recuerdo el detalle, y lo que sí, al inicio de las 3 horas, resonancia magnética, al final de las 3 horas, resonancia magnética. Eso no se puede hacer a intervalos regulares. Bueno, y la resonancia magnética de 2 tipos, imagen y espectroscopía. Y esto nos va a dar la espectroscopía, si no me equivoco, nos da la concentración y la resonancia magnética imagen, RMI, o MRI, o sea, Magnetic Resonance Imaging, bueno, nos da el contenido. Y sí, en cuádriceps y en hígado. Vale, resultado.
El concentración y contenido de glucógeno en los cuádriceps no cambió. O sea, a las 3 al inicio, o sea, justo después de desayunar y a las 3 horas después de haber desayunado, concentración y contenido de glucógeno en los cuádriceps no ha cambiado. Justo después de desayunar, la concentración de glucógeno en el hígado sí ha subido, pero a las 3 horas, al final, no, perdón, si comparamos el inicio con las 3 horas, parece ser que la concentración sí habría subido, pero si controlamos por volumen, parece ser que el volumen del hígado fue descendiendo, con lo cual, si lo consideras, pues finalmente el contenido no cambió. A ver, resumo. Se compara justo momento posterior a haber desayunado y a las 3 horas, concentración, contenido en cuádriceps de glucógeno no ha cambiado y al final contenido de glucógeno en el hígado, por unos controles, bla, 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 no ha cambiado. Olvidé decir que el desayuno era 25% fructosa, 25% fructosa, 75% glucosa. Vale, ¿y qué pasó con la sangre? Pues que glucosa subió el minuto 15, minuto 30, glucosa en sangre, pero fue cayendo, incluso terminó a las 3 horas más bajo del punto inicial. Lactato también a los 15, a los 30 minutos subió y siguió elevado al final de las 3 horas. Vale, ¿qué significa todo esto? Pues se puede entender que con esos 10 gramos por kilo de peso corporal de carbohidrato el día antes ya estaban los depósitos llenos y que durante la noche los depósitos del cuádriceps quedaron intactos porque no hubo actividad, porque estás tumbado en la cama. Y sí, es verdad que el hígado alimenta, entre otras cosas, si no me equivoco, al cerebro y al sistema nervioso central, y entonces sí que se habría ido vaciando una pizca, pero que, al menos en este estudio, tomar el desayuno no sirvió para aumentar ese depósito. ¿Qué interpretan los autores? Pues que durante esas 3 horas esos carbohidratos que metieron en el desayuno pues sirvió para alimentar el metabolismo de esas 3 horas, que es verdad que estuvieron parados sin hacer nada, pero bueno, también entendiendo que son ciclistas entrenados, su tasa metabólica en reposo será más alta que entre la población general. O sea que por el mero hecho de existir, esta gente pues está consumiendo kilocalorías. Entonces, pues esas carbs extra que metieron, pues serviría para alimentar el metabolismo durante esas 3 horas, y prueba de ello es ese aumento en la glucosa en sangre. También serviría más concretamente esos carbs que han metido, pues para evitar que el hígado siga vaciándose por ese suministro que proporciona, por ejemplo, al sistema nervioso. Y luego ese lactato aumentado final, a las 3 horas, pues podría servir tanto para ser reciclado en la mitocondria como para ser reconvertido en glucosa en el hígado, pues también podría servir como combustible para, suponiendo que pasadas esas 3 horas te vayas a carrera, pues para rendir en carrera. Pero bueno, lo que yo extraigo de este estudio es que si ya llegas lleno, el desayuno no te va a aportar mucho más, o incluso, si nos ceñimos a lo que se ha visto aquí, no te va a aportar nada. O sea, los cuádriceps están llenos, el hígado está prácticamente lleno. El desayuno no te va a aportar nada. ¿Que tienes esa costumbre que es tu ritual? Pues sigue haciéndolo, pero que no te gusta levantarte a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, incluso para volverte a acostar, para tener que guardar esas 3 horas de digestión, que eso te resulta incómodo, pues oye, quizá puedes probar a salir sin desayunar en carrera y a ver qué pasa, que igual no pasa nada. Sobre todo teniendo en cuenta que a partir de la hora de carrera seguramente te vas a empezar a meter geles o isotónico. ¿Que no te importa levantarte 3 horas antes para desayunar, pero que bajo el arco de salida te sientes lleno, te sientes pesado, o que incluso tienes una hipoglucemia reactiva, o sea, que te sientes atontado? Porque a veces puede pasar esto. En este estudio no ocurrió.
también, además de la glucosa en sangre, también se miró insulina, pero podría ocurrir que si hay un pico muy alto de glucosa en sangre, el cuerpo reaccione generando mucha insulina para guardar ese azúcar que puede llegar en exceso a ser tóxico si está en el torrente sanguíneo, pues lo guarda. Para guardarlo, segrega insulina y al final lo que tienes es muy baja la glucosa en sangre y por lo tanto una mini pájara. Entonces, si estás lleno, si te sientes pesado al salir en carrera, suena el pistoletazo de salida y tú tienes ahí un mogollón botando, si esa es tu experiencia, pues oye, que igual te la puedes ahorrar. Si tu experiencia es esa hipoglucemia reactiva, que te sientes mini apajarado justo antes de salir, cuando no conviene sentirse así, pues oye, que igual te lo puedes ahorrar. Entonces, Héctor, estás diciendo que lo que hemos insistido en otras ocasiones es solo un estudio en 12 ciclistas con este VO2 Max, con este desayuno a las 3 horas, con estas medidas de concentración, de contenido en estas partes del cuerpo. Pues es lo que es, no está escrito en piedra, pero a mí al menos me sugiere que no es tan crucial el desayuno, que esa recomendación que antes dijimos, entre comillas, oficial, Lois Borg o Asker Joikendrup, de 3 horas antes de carrera, sin grasa, sin fibra, meter en torno a 3 gramos por kilo de peso corporal de carbs, pues que igual no va a añadir mucho más de lo que ya conseguiste el día antes metiéndote más de 7 gramos kilo y hasta 10 gramos kilo de carbs para rellenar glucógeno muscular y hepático. O sea, está ya el trabajo prácticamente hecho y mucho más no vas a conseguir con este desayuno a la desesperada, por decir algo. Que te gusta desayunar, que todo te va bien, que incluso es un ritual, que incluso lo compartes con compañeros y te sirve para relajarte o para enfocarte en la carrera, lo que sea, pues no lo abandones. O sea, podemos intuir que el desayuno quizá tiene otras funciones, pues eso de ritual, de sentir que has hecho todo lo que tenías que hacer, de compartir ese café con los amigos, los compañeros, no lo sé. Pero que si tienes este otro lado de la experiencia o esta otra versión, que es que te tienes que levantar medio madrugada y te molesta, o que te sientes apajarado o que te sientes pesado bajo el arco de salida, pues que igual te lo puedes ahorrar. Insisto, parece ser que los depósitos, si has hecho ya esa carga el día anterior, además, encima, que lo hemos dicho, que los 2 días antes no hicieron ejercicio. O sea, no solo es que estés metiendo una dosis mayor de carbs los días antes, sino que encima, como no te estás moviendo, te estás asegurando de que no se está gastando. Entonces, como he dicho antes, el trabajo ya estaría hecho y ya no hay mucho más que rascar el propio día de competición. Bueno, ya sabéis que yo no quiero tener la razón en nada, es lo que he pensado a la luz de este estudio y, oye, creo que merece la pena darle una vuelta, que pese a que solo sea un estudio, creo que está bien hecho y que además tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, ahí lo dejo y espero haber aportado información interesante y más todavía si es información útil. ¡Hala, a pisar sendas!